Hoy vamos a presentaros, va a estar con nosotros el doctor Luis Fernando López Almodóvar para hablarnos sobre el valor de la vida, su importancia y la dignidad del alma de la persona, el cual es un don precioso de Dios. El doctor Luis Fernando es facultativo especialista en el área del servicio de cirugía cardíaca del Hospital Virgen de la Salud. Es miembro del equipo médico también del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Quirón. Además, es investigador clínico en el Laboratorio de Fisiopatología Vascular en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Y, por tanto, es autor de varias revistas, de varios artículos científicos en revistas y ha participado en más de 150 congresos. Con lo cual tiene una trayectoria investigadora y médica importante. Bien, pues paso la palabra al doctor Luis. Bueno, pues muchas gracias por la investigación, por la invitación. Y bueno, para mí es realmente un privilegio hablar de la vida. Ahora veremos a ver si tiene valor o no lo tiene. Desde varios puntos de vista, no solo desde la medicina, y también quiero decir que aunque estemos en un foro religioso, pues me voy a referir muy poco a aspectos religiosos. Y esto es por una razón. Lo primero, porque estamos en un mundo claramente secularizado, donde si realmente queremos defender la vida, pues no podemos utilizar argumentos que sirven solamente para los creyentes, porque bueno, en la última encuesta del CIS nos ha dicho que solamente hay un 15% de españoles que son católicos practicantes, con lo cual cuando salimos a la calle, pues prácticamente vamos a hablar con gente pues entre no practicantes, ateos, agnósticos y personas a las que no les vamos a poder defender nuestros argumentos desde un punto de vista puramente religioso, ¿no? Entonces, bueno, lo primero para hablar del valor de la vida, pues lo primero que nos tenemos que plantear es qué es la vida, ¿no? Entonces, yo no sé si os habéis planteado, pero realmente definir la vida es difícil, ¿no? O sea, yo incluso preparando esta charla he intentado hacer ese ejercicio y pues, ¿cómo definiría yo la vida? Me resultaba complicado, ¿no? Se me ha ocurrido ir al diccionario de la academia y, bueno, pues casi mejor no ir. No recomiendo a nadie que vaya porque no nos saca de dudas, ¿no? Entonces, os voy a contar una anécdota y es que esto de la vida no ha sido una cosa realmente que a lo largo de la historia nos hayamos centrado mucho, y tanto que en la enciclopedia francesa que se hace a finales del siglo XVIII, la definición de la vida es muy sencilla y es que pone en la enciclopedia francesa que la vida es lo opuesto a la muerte y ahí se queda, ¿no? O sea, fijaros cómo algo tan importante, ¿no?, como ahora veremos, pues es difícil de definir. Bueno, vamos a pasar. Yo me quedo con una definición indirecta que me enseñó mi profesor de biología en COU. Para los jovencitos, COU es lo que ahora es segundo de bachillerato. Y mi profesor de biología, hablando de este señor, que es François Jacob, fue premio Nobel de Medicina en el año 65, hablando, este autor, como muchos de los que, como la gran mayoría de los que me voy a referir, no es cristiano. Algunos directamente no son cristianos y otros son directamente ateos, ¿no? Y él definía la vida refiriéndose a la materia viva y decía que lo vivo se reduce a un cúmulo de materia que la vida roza por un instante. Él decía que había pues, un principio vital que hacía que algo meramente material fuera rozado por este principio y le hiciera vivo. Y que desde ese mismo momento que la vida rozaba esa materia, esas mismas propiedades vitales empezaban a consumirse y a gastarse hasta que al final
el ser vivo moría, ¿no? Pero en cambio decía que esas propiedades se conservaban en el mundo vivo. Jacob ha sido un médico y bioquímico del siglo XX, pero algo parecido a esto pues ya lo hacían los filósofos griegos, sobre todo Aristóteles, uno de los grandes filósofos junto con otro que luego me referiré. Para es que los filósofos griegos estaban más empeñados no tanto en hablar de la vida, sino en hablar de lo que ellos llamaban el ser, en contraposición al existir. El existir sería pues lo que algo decimos existe, ¿no? O sea, pues existe una persona, existe un árbol, ambas cosas existen de igual manera. Pero en cambio Aristóteles, que no era cristiano, porque entre otras cosas Cristo no había nacido, pues él hablaba del ser y había una graduación de ser, pues desde los seres inertes, que eran los que menos ser tenían, hasta ya los seres vivos, los seres vegetales, los animales y el hombre, en una graduación que iban teniendo más ser. El ser no es lo mismo que la vida, pero podemos hacer una analogía entre lo que Aristóteles llamaba el ser y los modernos, o actualmente en esta charla podemos llamar la vida, ¿no? Y esto de la vida pues va teniendo su importancia hasta el año 1948, que fruto de las barbaridades que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, pues la ONU emite lo que se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Aquí la tenemos. Es del año 48 y bueno, pues omitiendo el artículo primero, que lo que nos dice es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos, y el artículo segundo, que nos dice que todos los derechos de la declaración son para todos, independientemente de sexo, razón, idioma, religión, política, pues fijaros, el artículo 3 ya nos dice que todo el mundo tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de la vida tiene que ser algo muy importante cuando esta declaración tiene 40 y tantos artículos, pues prácticamente su primer artículo, aunque sea el 3, nos dice que las personas tienen derecho a la vida, ¿no? Y ¿qué dice por empezar un poquito centrándonos, qué nos dice la medicina, ¿no?, sobre la vida? Pues esto que os pongo es uno de los códices del juramento hipocrático, que está en griego, en concreto se conserva en la Biblioteca Vaticana, y ya Hipócrates, aproximadamente en el 400 a.C., y luego pues uno de sus discípulos, aunque no directo, digamos de los continuadores de su obra, que fue Galeno en el siglo II a.C., digo las fechas no para aprenderlas, sino para centrarme en el antes de Cristo. O sea, estoy hablando de médicos que no conocían la religión cristiana, probablemente tampoco la judía, porque estamos hablando de la Grecia clásica, ¿no? Bueno, pues en el juramento hipocrático, ya os digo, entre el siglo V o II antes de Cristo, ya se dice con respecto a la vida, tanto al principio como al final, dice, no daré droga letal a nadie aunque me la pidan, ni sugeriré tal uso. O sea, la medicina hipocrática, que curiosamente defendía o abogaba por no tratar a los enfermos incurables, y esto hay que comprenderlo. O sea, la medicina hipocrática no trataba a los enfermos incurables por una razón de prestigio profesional, y es que si el médico de aquella época trataba a un enfermo y se le moría, pues lógicamente se le iba a acabar, si se me permite la expresión, la clientela, ¿no? Entonces ellos, cuando un enfermo veían o intuían, estamos hablando de una medicina muy primaria, muy primitiva, que la persona no iba a vivir, pues no les atendían, ¿no? Pero no atenderle no significaba que ellos promovieran la eutanasia. Lo repito, no daré droga letal a nadie. Y sobre el aborto también era claro, decía, tampoco daré pesario abortivo a ninguna mujer. Es decir, la medicina desde hace 2500 años tenía claro que no estaba para matar a nadie, para matar ninguna vida humana, ni en el momento de su concepción, ni en el final de la vida.
¿Y qué nos dice la medicina con respecto al ser humano concebido? Pues este es el libro de embriología que se estudia en las facultades de medicina, el libro clásico, ¿no? Entonces, aquí se nos dice pues, que el desarrollo del individuo comienza con la fecundación, que es la unión del gameto masculino y del gameto femenino para dar lugar a un nuevo organismo, que es el cigoto. Es decir, el cigoto es una nueva célula que no tiene que ver genéticamente ni con el espermatozoide ni con el óvulo, o sea que es una célula con una dotación genética nueva y diferente y con capacidad de desarrollo. Entonces, como es una célula y la célula es la unidad morfológica y funcional que forma todos los seres vivos, pues podemos afirmar que el cigoto, lógicamente, es una célula y es un ser vivo. Al tener dotación genética humana, es decir, no tiene genes ni de chimpancé, ni de perro, ni de árbol, ni de ratón, pues es, lógicamente, un ser vivo humano, aunque sea una única célula, ¿no? Y también dice, podemos ver que la fecundación lo que hace es un principio muy importante, que es transmitir la vida. Desde el punto de vista biológico, la vida se transmite. Hasta ahora mismo, que yo sepa, ningún científico ha logrado crear vida de la nada o crear vida de la materia. Ni siquiera la clonación de la oveja Dolly, pues la clonación se hace un ser vivo a partir de otro, pero ningún científico ha logrado crear vida, ni siquiera la vida que conocemos es, como digo, vida transmitida. Y esto es lo que dice la medicina desde pues, el libro este, ya va por la edición número 14, pues desde la primera. O sea, la medicina no ha cambiado su paradigma ni ha cambiado su definición sobre lo que es la medicina. Sí. Pasamos a otra defensa de la vida y nos vamos a la filosofía. Hemos hablado antes de Aristóteles y ahora paso pues, al que desde mi punto de vista junto con Aristóteles son de otras épocas. Ha sido el filósofo más importante de la historia, que es Kant. Kant es un filósofo prusiano de lo que es la actual Alemania. Estamos en la época del siglo XVIII, de la Ilustración, la preeminencia de la razón. Entonces, tampoco, por supuesto, es un filósofo cristiano, ni siquiera protestante. Entonces, Kant, en la crítica de la razón práctica, ya nos habla de la inviolabilidad y la indisponibilidad de la propia vida. ¿Y por qué es esto? Pues porque Kant defiende que la humanidad, o sea, de la persona, el ser humano, esta humanidad debe ser sagrada, que hay que interpretar el término sagrado no de un aspecto religioso, sino desde un aspecto de primacía, ¿no? Y dice debe ser sagrada por nosotros mismos, porque para Kant el hombre es el sujeto de la ley moral y por tanto el hombre es, en cierta manera, es sagrado en sí mismo. Es decir, esta humanidad que para Kant se da en cuanto el hombre es un sujeto racional y finito, ¿no? Agotado, pues es el sujeto de esa ley moral, ¿no? Esta ley moral Kant la llama santa y sagrada, o sea, lo más elevado, ¿no?, que puede tener una persona, ¿no? Hasta el punto de que si se recuerda el imperativo categórico, que es la ley universal para Kant, es obra de tal manera que tu actuación pueda ser elevada a una ley universal, ¿no? Entonces, estamos viendo que para este filósofo la voluntad de un ser racional como es el hombre es legisladora. Esto es lo que quiere decir que el hombre es sujeto de la ley moral, ¿no? Entonces, hasta aquí podríamos decir que, bueno, si el hombre es sujeto de la ley moral, pues a lo mejor podríamos entender que Kant nos está justificando que uno pueda atacar su propia vida, ¿no? Porque si uno es sujeto de sí mismo y puede hacer lo que quiera, pero esto no es así, porque luego después
también en la crítica de la razón práctica, Kant añade que el hombre no es libre para disponer de su propia vida por un principio muy elemental, y es que no se puede utilizar un principio como es la autonomía, o sea, el derecho a decidir sobre sí mismo, para autodestruirse, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros usáramos nuestra libertad para dejar de ser libres, ¿no? Pues entonces en ese mismo momento nosotros nos convertiríamos en esclavos, y al ser esclavos dejaríamos de ser libres, con lo cual pues ya no podríamos disponer de nosotros mismos. Entonces, un ejemplo de que uno no puede utilizar un principio para destruirse, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si renunciamos a nuestra propia vida porque somos autónomos y podemos hacer lo que queramos, pues entonces si renunciamos por autonomía a la vida, pues dejamos de tener autonomía por la sencilla razón de que estamos muertos, ¿no? A mí me gusta hablar un poquito, hablar también de filosofía, porque como anécdota hace poco en el Colegio de Médicos hubo una charla dada por un asesor del Ministerio de Sanidad, que es uno de los gurús, de los defensores de la eutanasia, y hubo una persona, un compañero mío, que le preguntó un poquito por qué opinaba de que el Comité de Ética, de Bioética, que es un organismo asesor del Ministerio de Sanidad, que es un organismo independiente, son varias personas, todos de prestigio, entonces el Comité de Bioética emitió un dictamen en contra de la ley de la eutanasia, ¿no? Entonces, este doctor dijo bueno, pues que le daba un poquito igual eso, porque el Comité de Ética lo que había hecho era filosofía barata, ¿no? Bueno, pues con estas cosas, con estos comentarios, yo creo que hay que tener cuidado, porque a mí no me dejaron intervenir, pero yo le hubiera dicho una cosa muy, muy elemental. Le hubiera dicho, pues mire, dentro de unos años ni de usted ni de mí nadie se acordará, nadie hablará de nosotros, pero lo que sí es cierto es que 2500 años y 300 años, pues aquí estamos un grupo de personas hablando de Aristóteles, hablando de Kant y hablando de lo que ellos pensaban. O sea que esto de la filosofía barata hay que hacerle caso a pensadores que llevan mucho tiempo, la gente pues leyendo sus libros y viendo cómo pensaban. Esto es lo que acabo de explicar, y pasamos a otro ámbito de la defensa de la vida, que es ¿qué nos dice el derecho? ¿No? Pues el derecho, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva, que impide configurarlo como un derecho a la libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Y la cosa es muy sencilla. Si no tenemos vida, no podemos tener el resto de derechos. Esto es lo que quiere decir que el derecho a la vida tiene una primacía, es preeminente sobre el resto, ¿no? Y esto es la razón por la que la ley ahora mismo de la eutanasia está recurrida, y ya veremos a ver lo que nos dice el Tribunal Constitucional, porque la jurisprudencia previa siempre ha dado preeminencia al derecho a la vida cuando, por ejemplo, ha habido casos pues con los testigos de Jehová, o ha habido casos con niños que tenían los padres todavía la patria potestad. Siempre las sentencias judiciales, los jueces han dado prioridad al derecho a la vida antes del resto de derechos, ¿no? ¿Qué han hecho un poquito los estados, ¿no? Con los estados me refiero a las naciones, ¿no? Pues los estados han protegido la vida un poco como un bien social, ¿no? O sea, de una forma un poquito paternalista nos han dicho que la vida es un bien del que no se puede disponer, y por este motivo, no religioso, pues en el Código Penal está condenado el homicidio y el suicidio, ¿no? Ambas cosas, ¿no? El intento de suicidio no se condena no porque el Estado no esté de acuerdo, sino porque se entiende que un suicida que no haya logrado quitarse la vida, si además se le pone una pena penal, valga la redundancia, pues como que sería un poquito duplicar la pena, ¿no? ante el hecho que acaba hacer, ¿no? Hasta el punto que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, intentamos evitar, incluso haciendo uso de la violencia, el suicidio de una persona,
pues no solamente no vamos a ir a la cárcel, sino que a lo mejor ahora el último día del mes que viene pues nos darían una medalla, el Día de Castilla-La Mancha, como por haber hecho un acto heroico, ¿no? Y ante esto, pues sí es cierto que ha habido gente que se lleva planteando desde hace tiempo si uno, pues realmente huyendo de esta norma paternalista, pues puede disponer de su propia vida, abogando a la muy frecuentemente llamada autonomía personal, ¿no? Diciendo si no debería prohibirse en individuos conscientes y responsables, ¿no? O sea, que uno realmente libremente se pudiera quitar la vida si uno pues está consciente, no tiene ningún trastorno mental en base a su autonomía, ¿no? Me faltaría un poquito la visión religiosa ahora mismo por añadir, ¿no? Hemos hablado de la medicina, hemos hablado del derecho, hemos hablado de la filosofía. Bueno, pues está claro la vida desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cristiano, pues la cosa es muy fácil de explicar. O sea, el cristiano, en cierta manera también el hombre religioso, yo creo que todas las religiones monoteístas entienden que la vida es sagrada, digamos por una triple variante, ¿no? Primero tenemos que pensar, pues el hombre está creado por Dios a imagen y semejanza. Aparte, el hombre ha recibido un hálito de vida que no han recibido los animales en la creación. Y aparte, pues estamos ahora en Pascua, desde la resurrección, pues hay una vida nueva y según San Pablo, pues el hombre es templo de la Santísima Trinidad, con lo cual tenemos una triple variante para pensar que el cristiano pues no puede disponer por estos tres motivos, sobre todo por el último, a la luz de la Pascua, de su vida, ¿no? Y ya un poquito centrando un poquito la defensa, ¿no? que desde varias disciplinas se hace de la vida humana, pues sí quería hablar un poquito de los ataques o del planteamiento que hay ahora mismo un poquito con un ataque a la vida recién concebida, que es el aborto. Aborto es un término médico, ¿no? Y significa la finalización del embarazo, se entiende por causas naturales, antes de la semana 20 del embarazo. Si es antes de la semana 12, la mayoría de las veces es por trastornos genéticos incompatibles con la vida. Si es entre la semana 12 y la 20 es por un proceso que se llama insuficiencia ísmico-cervical, o sea, es un problema que digamos, el embrión, el embrión y luego el feto más bien, porque el embrión son solo las primeras 8 semanas, como que se cae del útero, ¿no? Entonces esto médicamente se trata con un cerclaje que luego antes del parto se quita, ¿no? Normalmente la primera vez que pasa pues ocurre el aborto tardío, pero bueno, en mujeres que tengan predisposición a esto, pues esto se puede prevenir y tratar para ulteriores embarazos, ¿no? Entonces, con respecto al aborto, una cosa importante, y hay que decirlo en un foro cristiano, la despenalización del aborto, que son las leyes que tenemos en España desde el año 85, significan que uno no va a la cárcel si aborta en esas circunstancias. Pero esto no tiene nada que ver con la calificación moral. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la Iglesia, el aborto es una falta muy grave, tanto antes como después de la ley. O sea, hay gente que esto se confunde y parece que como legalmente está permitido, la calificación moral cambia, y eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, pues como hemos dicho, el embrión se forma en las primeras 8 semanas. A partir de la semana 9 solo hay crecimiento y maduración, es decir, ya no hay formación de ningún tejido, de ningún órgano.
el embrión humano se forma completamente en 8 semanas. Dicho de otra manera, en el libro ese que hemos puesto al principio, los estudiantes de medicina estudiamos solamente 8 semanas del desarrollo embrionario. A partir de la semana 9ª no se estudia nada porque no hay nada que estudiar. O sea, lo único que sucede es crecimiento de los tejidos y maduración, pero ya está todo formado. Así que fijaros si es complejo y sencillo a la vez que la embriología estudiamos solamente 8 semanas del desarrollo, ¿no? Entonces, en el año 85 teníamos una ley de supuestos que se llama, el aborto era legal, lo traduzco otra vez, legal quiere decir que no voy a la cárcel si yo me acojo en casos de enfermedad física o psíquica grave de la madre, anomalías del feto o violación, ¿no? Entonces, esto ha cambiado en el año 2010 con lo que se llama la ley de plazos, ¿no? La ley de plazos establece ya el aborto libre. Libre quiere decir que las primeras 14 semanas la mujer puede abortar sin dar ningún tipo de explicación. Vuelvo a recordar, 14 semanas y el embrión se ha formado completamente en las primeras 8 semanas, ¿no? Para que veáis un poquito la discrepancia que hay en esto, ¿no? Luego se mantiene, por supuesto, también el grave riesgo de la madre y las anomalías fetales. Y digo que ahora hay aborto libre legal, porque antes también lo había. La mayor parte de los abortos no interrupción voluntaria del embarazo, como ahora veremos, es un eufemismo y además es incorrecto porque algo que se interrumpe, por definición, se puede volver a retomar, ¿no? Si yo interrumpo un partido de fútbol, pues luego puedo volver a reanudarlo. Sería más correcto hablar de finalización, ¿no? Pues antes, pues con el supuesto de la enfermedad grave psíquica de la madre, pues ahí entraba todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dos posturas? Realmente son 3, la tercera es la de la ideología de género, la tomaremos un poquito de pasada. ¿Qué dos posturas hay ahora mismo en nuestro ambiente de gente, incluso de dentro de la Iglesia, que justifica estos abortos? Los plazos ahora mismo para los abortos. Pues el primero es las personas que se acogen o que están metidas en lo que llamamos el relativismo ético individual del individuo, ¿no? ¿Qué es el relativismo ético? Pues el relativismo ético es una corriente de pensamiento que no es moderna, viene ya del siglo pasado, que niega que los juicios morales sean absolutos o sean universales. Esto es decir, pues que los juicios son meras opiniones, ¿no? Y que solo sirven para ese momento, ¿no? Entonces, este relativismo que nos lleva, pues nos lleva a que todos son meras opiniones, todo está en el ámbito privado y se actúa en conciencia y respetando, que esto lo habréis oído, ¿no? Es que cada uno debe actuar en conciencia y es que hay que respetar lo que haga la gente, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay que actuar en conciencia siempre, entre otras cosas porque si uno no actúa en conciencia o no tiene la conciencia formada o no es consciente de lo que hace por algún motivo, pues lógicamente no se le puede imputar ningún delito ni ninguna acción, ¿no? Y hay que respetar la acción, pero una cosa es respetar la acción y otra cosa es respetar el juicio. El juicio es algo diferente y el juicio sí es absoluto, no es algo opinable. Por ejemplo, el juez no dice lo que está bien o lo que está mal. El juez se limita a aplicar una ley que para nosotros, ¿no?, que es el Código Penal, pues lógicamente es absoluta, ¿no? Si nosotros decidimos que con el semáforo rojo no se pasa y con el semáforo verde sí, pues entonces, lógicamente, si pasamos con el semáforo rojo, pues un juez nos puede condenar por eso, ¿no? Entonces, por eso digo que los juicios sí son absolutos y no son opinables, ¿no? ¿Esto qué nos lleva? Pues a algo que está ocurriendo y que es muy típico, y es que pues la razón de las personas se va haciendo cada vez más laxa y esto pues debilita la conciencia, ¿no? Por eso está aquí un poquito está Pinocho con Pepito Grillo, que es la voz de la conciencia, ¿no? Entonces es muy importante porque hay que tener la conciencia bien formada, o sea, no podemos entrar en el problema del aborto en que hay que actuar en conciencia, que hay que respetar lo que haga la gente. Yo respeto lo que haga todo el mundo, pero eso no quiere decir
que yo no tenga juicio para decir si una cosa está bien o está mal según mi criterio, ¿no? Esto, ya os digo, es muy frecuente, es una corriente de pensamiento muy frecuente, incluso gente dentro de la Iglesia. El paradigma, pues eso, hay que actuar en conciencia y respetando. Bueno, pues sí, hay que actuar en conciencia, respetando, pero no es todo así tan fácil. Otro relativismo que tenemos, que es precisamente en el que se basa la ley de plazos, esto de las 14 semanas, es el relativismo que llamamos ético-cultural, que defiende que las leyes morales dependen de la época o de la cultura, ¿no? Y siempre habla de los mismos ejemplos, pues la esclavitud, que se veía como algo bueno en la antigüedad, y hoy día pues a nadie se nos ocurriría defender la esclavitud, o por ejemplo la poligamia en los países musulmanes, ¿no? Que se da como algo normal y se entiende culturalmente, ¿no? Bueno, pues ante este relativismo lo que hay que decirle es que lo que realmente cambia no es la época, sino que lo que cambia es la interpretación de la ley que aceptamos, ¿no? ¿Qué nos dice las personas que defienden este relativismo y que defienden la ley de plazos, esto de las 14 semanas? Pues nos dicen que sí, que ellos aceptan que el embrión es un ser vivo humano, como hemos dicho, pero que no es persona desde el momento de la concepción. Entonces, como no es persona del momento de la concepción, no tiene los derechos, tanto los derechos humanos como los derechos constitucionales que la ley les asiste, ¿no? Y ellos reconocen que hay que poner un punto de corte, ¿no? Que sí, que es arbitrario, pero que hay que ponerlo, ¿no? Hemos visto un montón de arena porque esto viene de la paradoja del Sorites, que es una paradoja que también de la época de los griegos, que se puso muy de moda cuando los escépticos empezaron a luchar contra los estoicos. Fueron dos corrientes filosóficas de la época, no me puedo detener en ellas. Y la paradoja del Sorites dice un poquito que si en este grano en este montón nosotros quitamos un grano, pues seguimos teniendo un montón. Si quitamos otro grano, seguimos teniendo un montón, ¿no? Entonces, si nosotros vamos quitando n-1 granos, llegamos a un momento en que seguimos teniendo un montón, pero nos hemos quedado sin granos, ¿no? Y es algo paradójico, ¿no? Que tengamos un montón y no tengamos granos, ¿no? Esto luego más modernamente, pues se le ha llamado la paradoja del calvo. Yo, para no herir susceptibilidades de nadie, como además estoy viendo la cabeza de Juan Luis, que le falta algo de pelo, pues a mí me gusta hablar de la paradoja de las canas, ¿no? Es decir, yo que tengo el pelo blanco, ¿cuándo una persona se considera que tiene canas? Cuando tiene un 10% del pelo blanco, cuando tiene un 40%, cuando tiene un 60%, cuando tiene un 100%, tiene todo el pelo blanco. Bueno, pues arbitrariamente siempre hay que poner una cifra, ¿no? Y esto es en lo que realmente está basada pues la ley de plazos, lo de las 14 semanas, ¿no? La gente que defiende, ¿no? Esta ley se basa en este relativismo ético-cultural, ¿no? O sea, ellos son conscientes que lo de las 14 semanas es algo arbitrario, pero que en algún sitio, en alguna semana hay que poner el corte, sea la 12, la 14 o la 20, ¿no? Y la tercera postura, que no la tenemos todavía en la ley, pero que todo llegará y todo andará, pues es la postura del feminismo radical. Me refiero al feminismo radical que viene de la segunda revolución sexual, del mayo del 68 francés. Esta es Simone de Beauvoir, era la pareja de Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo ateo, ¿no? Entonces, este feminismo radical, que ya digo, no tiene nada que ver del feminismo que promueve la igualdad entre hombre y mujer, la complementariedad, pues ellos defienden el aborto como un derecho, ¿no? Está dentro de lo que es la ideología de género, pues de un sistema cerrado de ideas para manejar a la población, para ejercer el poder, y la ideología de género, que lo que propugna es el aborto libre, o sea, no que haya una ley de plazos, sino que el aborto sea directamente para que lo pueda ejercer la mujer que quiera. Pues ellos defienden que el ser humano es sexualmente neutro al nacer, es decir, que uno no nace hombre o mujer, sino que uno directamente nace y con el tiempo
uno pues se va desarrollando hacia un lado y a otro. Por eso no hablan de sexo, porque el sexo sí claramente está genéticamente determinado y solo puede ser hombre o mujer, por eso se habla de género, no se habla de sexo, ¿no? De hecho, Simone de Beauvoir, su frase paradigmática era: no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? ¿Y por qué esta corriente defiende el aborto libre? Pues porque para ella la maternidad es realmente una esclavitud, ¿no? Entonces el aborto les libera de esa esclavitud, ¿no? Entonces hay un patriarcado dominador donde el hombre es el macho dominante, ¿no? Entonces, pues el aborto a la mujer desde este punto de vista las libera. Yo digo que esto hay que centrarse poco porque es una postura muy radical, pero no hay que descartar que la tercera ley del aborto que tengamos en España pues vaya por este camino, ¿no? Pasamos ahora a un concepto importante a la hora de hablar de la vida, que es el concepto de dignidad, ¿no? Que lo necesito exponer aquí para ahora hablar un poquito de la ideología y de cómo pues ya entramos un poquito en los cuidados del final de la vida, de lo que es la eutanasia, de cómo este término pues está siendo usado por una ley que es ideológica, ¿no? Entonces, para el diccionario de la academia, digno significa ser merecedor de algo, ¿no? Es un término que viene de un término latino, dignitas, que significa lo que es estimado o considerado en sí mismo, ¿no? Esta dignidad es un valor que es inherente al ser humano por el hecho de serlo. O sea, los animales no tienen dignidad, eso no quiere decir que haya que maltratarlos, pero no tienen dignidad. La dignidad es algo propio del ser humano. Es algo inherente porque no es otorgado ni puede ser arrebatado por nadie. Es decir, nos pueden quitar incluso la vida, nos pueden quitar un brazo, pero no nos pueden quitar la dignidad, ni nos la pueden poner, la tenemos por el mero hecho de serla. Y esto es porque el ser humano es alguien, no algo. Hasta Kant decía que el ser humano es un fin y no un medio. Y esta dignidad pues no depende de factores como pueden ser la edad, el sexo, la raza, la situación económica o incluso una enfermedad o estar en silla de ruedas. O sea, un enfermo en silla de ruedas no tiene menos dignidad que alguien que sea modelo y que haga desfiles de moda, ¿no? Y hay que tener cuidado porque esto no es sinónimo de algo que se aboga mucho y que se dice mucho hoy día, que es la calidad de vida, ¿no? Entonces, dignidad no es lo mismo que calidad de vida y entre otras cosas la vida puede tener calidad o no, pero ya veremos como muchas veces lo que la gente llama tener mala calidad de vida pues se soluciona no afectando a la vida, sino solucionando los problemas que hacen que esa persona pues no tenga esa calidad, ¿no? Para llegar al final, ¿no? al asunto de la eutanasia, tenemos que hablar un poquito de cómo se desarrolla una ideología, ¿no? Esto está ahora mismo difundido a través del lenguaje, donde se hace una manipulación y donde se utilizan lo que se llaman las palabras talismán. Igualdad, derecho, salud, dignidad, son todo palabras con un contenido positivo muy fuerte, que se van a utilizar para un poco lavar la otra que la ponemos al lado, ¿no? También con unos esquemas mentales muy definidos, abogando al dualismo, ¿no? Donde se discrimina a la persona que no piensa como la ideología quiere que pensemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora la discriminación es muy sencilla, ¿no? Entonces ahora el que no piensa como la ideología se le llama fascista. A mí no me da vergüenza decirlo, ¿no? Fascista, ¿no? Si tú no piensas como yo, tú eres un fascista, ¿no? Yo tengo un profesor de historia que le dice a sus alumnos que en su clase, que ellos cuando van a la discoteca se pueden llamar fascistas unos a otros, pero que en clase el fascismo es lo que es el fascismo, como ideología totalitaria del siglo XX en Italia con sus características, ¿no? Entonces, él dice que eso es muy importante, vosotros deciros lo que queráis, pero aquí en clase, si habláis de fascismo, habláis de realmente lo que hay que hacer, ¿no? Y esto pues se va un poquito lavando el cerebro a la gente, ¿no? Con unos términos equívocos, que son términos que al principio pues tienen varios significados según el contexto, al que la ideología le va dando el significado que interesa y al final se acepta, ¿no? Ejemplos de una palabra talismán, pues por ejemplo, la igualdad sexual, ¿no? Cuando se habla de igualdad sexual,
no se refiere va en contra del dimorfismo que hay, ¿no?, entre varón-mujer, sino que lo que os he dicho de Simone de Beauvoir, que una persona elige el género, ¿no? Por eso no se habla de sexo, porque el sexo es binario por definición biológicamente, ¿no? Con la ley del aborto, pues pasa igual, ley de salud sexual y reproductiva. Si yo pongo el término salud, que es un término positivo, al lado de la reproducción, pues en el fondo lo que yo estoy diciendo es que si yo le niego el aborto a una persona, pues le estoy negando el derecho a la salud, ¿no? Ya estoy lavando el término reproducción con el término salud. O como vemos en la eutanasia, que es a donde quiero llegar, derecho a morir dignamente. Si yo el concepto dignidad, un término positivo, le pongo el derecho a morir delante, pues ya estoy hablando de que si yo le niego le niego esa dignidad, pues le estoy negando el derecho, ¿no? Todo esto funciona así, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues esto viene del siglo pasado, de lo que Paul Ricoeur llamó los filósofos de la sospecha, una concepción del hombre pues como animal, como cosa, ya lo decía Nietzsche, Freud como una alteración de la homeostasis que nos lleva a la neurosis, o el marxismo, que nace en una cosificación del hombre en la cadena de producción para ser un miembro de una clase social, ¿no? ¿Quién se puede, en este contexto, ya después de que la ideología ha ido ya, digamos, lavándonos un poquito la cabeza, pues en la ley actual de la eutanasia, pues tenemos estos casos en los que uno se puede acoger a la ley, ¿no? Pues uno se puede acoger a la eutanasia cuando tiene un padecimiento, estos son definiciones de la ley, no me las he inventado yo, padecimiento grave, crónico, imposibilitante. O sea, una persona que entiende que no puede valerse por sí misma en su vida diaria y que asocia un sufrimiento físico o psíquico intolerable para la misma. Todo es una cosa muy personal, pero en cuanto una persona se vea que está en esta situación, pues ya se puede solicitar el procedimiento de la eutanasia. O tener, por ejemplo, el caso anterior, llevado al extremo, podría ser una enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad grave, crónica e imposibilitante. O, por ejemplo, una enfermedad grave e incurable, como puede ser la esclerosis lateral amiotrófica, o como puede ser un cáncer con metástasis, que provoque sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, ¿no? Sin posibilidad de alivio y que la persona considere tolerable. Estas son las dos condiciones de las personas que hoy día legalmente pueden solicitar la eutanasia. Bueno, la eutanasia es un término que solo viene en el título y en el preámbulo de la ley, porque a partir del artículo 1 se habla de prestación de ayuda para morir, tanto con administración directa como por parte de un médico, como la autoadministración, que sería lo que sería el suicidio asistido. ¿Qué aporta la medicina a estas personas? Pues os traigo aquí a una enfermera y médico inglesa fallecida ya, que es Cicely Saunders. Ella fue un poquito la responsable de que el sistema de cuidados paliativos y de medicina paliativa en el Reino Unido esté tan avanzado, donde, por cierto, no hay peticiones de eutanasia, ni las va a haber, porque el sistema de paliativos es muy importante y está muy desarrollado. Y tiene Cicely Saunders muchas frases, pero os he señalado esta, que es la más clásica, donde ella le dice al enfermo, nos importas porque eres tú, y nos importarás hasta el día en que te mueras. Estamos aquí no para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que te mueras. Esta es la filosofía de los cuidados paliativos, donde uno trata de acompañar a la persona que está en esta situación. Por ir terminando, me voy a explicar, esto es ya medicina pura, la diferencia entre eutanasia y sedación paliativa, que es importante que todo el mundo la sepa. La eutanasia, según la Organización Mundial de la Salud, es la acción del médico que provoca la muerte de un paciente. Punto. Ni prestación de ayuda, ni historias. Es un médico que mata a una persona. Recuerdo cómo ha empezado la charla con el juramento hipocrático, siglo V a.C., la medicina hipocrática ya estaba en contra de que un médico pudiera matar a un paciente. Esta definición de la OMS
resalta la intención del acto médico, es decir, la intención de querer matar a una persona, bien poniendo una inyección o bien lo que sería la eutanasia indirecta, negando lo que dice el refrán, el pan y la sal, o sea, la alimentación o negando el agua. Pero vamos, principalmente aquí estamos hablando de la eutanasia directa por inyección. Y la sedación paliativa, que muchas veces se confunde, no es matar a nadie. La sedación paliativa es algo que utilizamos los médicos en lo que llamamos situación de agonía, situación de últimos días. Es quitarle la conciencia al enfermo para evitarle un sufrimiento que lo causan síntomas que ya no podemos tratar de otras maneras. Por ejemplo, más que el dolor suele ser la fatiga, la sensación de asfixia. Entonces nosotros dormimos a la persona para que no sea consciente y no sea consciente de que se está asfixiando, aunque lógicamente sigue teniendo pues, la misma insuficiencia respiratoria, el mismo nivel de oxígeno en sangre y todo esto igual. Poco que es una decisión de un profundo significado antropológico porque es quitarle la conciencia a una persona, ¿no? Si nosotros obviamos la vida, pues decimos, ¿qué es lo que caracteriza un poquito al ser humano? Pues la conciencia, el estar despierto, ¿no? Por eso es algo que hay que hacerlo de forma deliberada, que hay que hacerlo contando con la familia, por supuesto contando con el enfermo, y que puede ser continua o intermitente. La mayoría de las veces es ya irreversible cuando se pone una sedación paliativa, pero no tiene por qué, y con una profundidad graduable, ¿no? Y estas dos cosas que parecen igual tienen bastantes diferencias, ¿no? Que son estas cuatro. Yo hasta hace nada pues explicaba las tres que están con el azul más intenso, pero ahora he tenido que añadir la cuarta, que es el tipo de enfermo, ¿no? Es que no tienen nada que ver. El tipo de enfermo de la eutanasia, pues ya hemos visto que es una persona que decide en esas dos condiciones pues que no quiere seguir viviendo, pero no está previsto que se vaya a morir ni mañana, ni pasado, ni posiblemente en los meses o años siguientes. Mientras que en la situación de últimos días, pues es una persona que, como dice la propia palabra, pues está a punto de fallecer, ¿no? Yo le he escuchado decir a un médico sobre la sedación paliativa una cosa en cuestión temporal. Me dice, si yo pongo la sedación paliativa y la persona fallece a los 2 días o a los 3 días, sé que he hecho bien. Si pongo la sedación paliativa y fallece a las pocas horas, lo que pienso es que la he puesto tarde. Y si pongo sedación paliativa, si sedo al enfermo y el enfermo aguanta todavía una semana o 10 días, lo que pienso es que me he precipitado, ¿no? Entonces, esto muchas veces no es tan fácil como yo ahora lo estoy explicando. Pero vamos a ver la diferencia entre eutanasia y la sedación en la agonía en el punto de vista de la intención, el procedimiento y el resultado. Desde el punto de vista de la intención, la sedación, su objetivo es aliviar el sufrimiento, pero no provocar la muerte. Y esto lo hacemos alterando la conciencia, o sea, le ponemos a la persona inconsciente y entonces el enfermo no es consciente, no percibe los síntomas, ¿no? En el caso de la eutanasia, la intención no es aliviar el sufrimiento, la intención es provocar la muerte. El proceso, pues el proceso de la sedación se hace dosis dependiente, hay que hacer un seguimiento para ver la dosis que necesita, si hay que subirla, si hay que bajarla. En la eutanasia hay una combinación de fármacos que provoca la muerte de forma inmediata, con lo cual no es necesario hacer ningún seguimiento. Y el resultado, pues en la sedación es aliviar el sufrimiento, no hay diferencia en términos de supervivencia, aunque al sedar a la persona se cree que al quitarle ese último hálito de vida, pues se puede acortar de forma no significativa la vida, pero de luego no es la intención. Y en el caso de la muerte, pues de la eutanasia se provoca la muerte de una forma inmediata. Desde el punto de vista deontológico, o sea, el juramento hipocrático ahora mismo pues es algo meramente histórico, ¿no? Pero nosotros los médicos tenemos un código deontológico al que nos tenemos que ceñir. Pues este es el código vigente actualmente, aunque al haber salido una ley de rango superior, pues ya no tiene mucha repercusión, donde se nos dice que la obligación del médico es intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y si no es posible, tenemos que conseguir su bienestar. Nos dice que no debemos emprender
tratamientos o acciones que no tengan beneficio o que sean inútiles. Esto es lo que se llama la obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico, y que hay que tener en cuenta la voluntad del paciente, ¿no? Sobre todo si tiene un documento de voluntades anticipadas. Y también nos dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte y que la sedación en la agonía es científica y éticamente correcta. Acabo ya con el viejo aforismo francés. He perdido la... Con el viejo aforismo francés, que es una máxima que se piensa que viene del médico Claude Bernard, que el paradigma de la medicina es curar a veces, por desgracia no siempre lo podemos hacer, aliviar a menudo y consolar siempre. Yo creo que los médicos no estamos para matar a nadie. Y como estamos en vuestro foro, pues deciros que los médicos en la vida, en mi opinión, ganamos las batallas, pero siempre perdemos al final la guerra. Pero que en la defensa de la vida, creo que aunque podamos perder batallas, al final la guerra la ganaremos. Y es que yo pienso que en la historia la verdad y el amor al final siempre triunfan. Muchas gracias. No te escucho, no sé... Ana, perdona. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí. Ana, está silenciada. Creo que más o menos me he cedido al tiempo y hemos acabado al final un poquito rápido. Muchísimas gracias. Lo primero, eso, darte las gracias, y has acabado concluyendo perfectamente. Tenía aquí algunas anotaciones que las has dejado más o menos aclaradas, pero por resaltarlo, has comentado el tema de los cuidados paliativos. Entonces, que la ley aquí en España no está muy bien, por lo que hacías la comparativa. No es un problema de ley, es que es algo que no está desarrollado. De hecho, en palabras del presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, solamente entre el 30 y el 50% de los enfermos que necesitan estos cuidados acceder a ellos. Por supuesto, en la sanidad pública, en la sanidad privada directamente no existe esto, ¿no? Entonces, el problema es de desarrollo, pues esto necesita centros, necesita hospitales, necesita medios. Y, por ejemplo, hay una cosa, la especialidad de cuidados paliativos no es una especialidad vía MIR ahora mismo, no está reconocida. La gente que se dedica a los cuidados paliativos son médicos de otras especialidades, normalmente geriatras o especialistas en medicina interna, ¿no? Entonces, cuando yo digo que en Inglaterra, en el Reino Unido está esto mucho más desarrollado, es que llevan más tiempo con esto. O sea, en España se necesita pues más formación, más personal y más medios, tanto económicos como estructurales, para atender a todos estos enfermos. Esto se hace atención en centros, en hospitales, y también se hace atención domiciliaria, ¿no? Entonces, ahora mismo la ley de la eutanasia nos dice que le tenemos que ofrecer los cuidados paliativos a los enfermos como una opción, pero esto es una entelequia ahora mismo, porque es que no se llega siquiera a la mitad de los pacientes que lo necesitan. Y hay que romper una lanza. En Castilla-La Mancha no es de las autonomías que peor se esté, pero se necesita pues todavía mucho desarrollo a este nivel, cosa que, por ejemplo, en el Reino Unido pues hay una apuesta por los cuidados paliativos desde hace muchos años, con muchos medios y mucho dinero puesto en juego. Eso es a lo que me he referido, no es un problema de la ley, es un problema pues de los medios de que uno dispone. Sí, que la ley puede estar bien, pero si no hay medios para llevarlos a cabo... A mí me hace mucha gracia cuando la ley de la eutanasia dice que hay que ofrecer los cuidados paliativos a los enfermos como una opción en el proceso deliberativo al que según ellos hay que someterles,
Pero bueno, la pregunta siguiente que había que hacer es, oiga, ¿y usted le puede ofrecer a ese enfermo los cuidados que dice que le está usted proponiendo? Porque a lo mejor en muchos sitios no se les puede proponer. No se les puede ofrecer, proponer siempre. Siguiendo esta línea, ¿se les ofrece la posibilidad de hacer o se facilita la posibilidad de hacer el testamento vital? Bueno, el ¿O es testamento algo vital... que deberíamos de tener ya hecho previo? Sí, vamos a ver, el testamento vital es algo, o declaración de voluntades anticipadas, tiene varios nombres, se puede hacer en la consejería se puede hacer, o sea, es un documento que uno lo tiene que entregar. El testamento vital son unas instrucciones a los médicos y a los familiares de cómo nosotros queremos que nos traten o que hagan con nosotros, pero es muy importante solamente en caso de que perdamos la conciencia. Es decir, si yo estoy consciente en un hospital, por mucho testamento vital que yo haya hecho, ningún médico va a ir a leer que yo he escrito, siempre me lo va a preguntar a mí, ¿no? Entonces, el testamento vital es algo que es útil, que por supuesto hay que promoverlo, porque nunca está de más, pero vale solamente para los casos en la que el enfermo haya perdido la conciencia, ¿eh? O sea, no es... Y esto, pues, no es lo habitual. O sea, quiero decir, no es lo habitual que en una situación de últimos días, bueno, al final uno puede perder la conciencia, pero normalmente ha podido tener tiempo antes, ¿no? El testamento vital se está utilizando por ambas partes, ¿no? O sea, el testamento vital se está utilizando por muchas personas para oponerse a que se les aplique la ley de la eutanasia si en un caso pues pierden la conciencia o no son capaces de decidir por sí mismos, ¿no? Y pues para evitar que llegue un familiar o un médico y decida por ellos, ¿no? Está bien, pero también se está utilizando por el otro lado, ¿no? Por personas a favor de la eutanasia que están promoviendo que las personas pues rellenen y presenten el documento de voluntades anticipadas o testamento vital, que se llama de las dos maneras, para que se les aplique la eutanasia pues en cuanto les sea posible, pero siempre hay que tener en cuenta que uno tiene que perder la conciencia, es decir, ningún médico vamos a ir a un documento de testamento vital siempre que podamos hablar con el enfermo. Vale. Pues por mi parte está. Ana, no sé si te ha llegado alguna pregunta. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor, que antes no se me escuchaba. No estaba activada. Gracias. A mí me ha ayudado mucho personalmente la diferencia entre la sedación paliativa. Ha quedado muy clara porque es verdad que muchas veces creo que no tenemos claro la diferencia entre eso y la finalización voluntaria o la eutanasia. Y creo que es muy importante en el estado en los que los pacientes ya van a fallecer. Un tema que sí que... Y además una cosa importante que, vamos, yo no lo suelo decir, la gente se cree que se hace con morfina, porque la morfina tiene ahí una, no sé, como una mala prensa. La sedación no se hace con morfina, se hace con medicación intravenosa. Es un medicamento de la familia del Valium, ¿no? O sea, un ansiolítico. La morfina lo que pasa es que tiene efecto también sedante a determinada dosis, pero la morfina se usa como analgésico. Para es que, bueno, pues la morfina también puede disminuir el nivel de conciencia, pero cuando yo hablo de sedación me refiero a sedar a una persona con un fármaco que es exclusivamente sedante, o sea, no tiene efecto analgésico, no tiene otro tipo de efectos. Y la cosa es, quito la conciencia para que deje de tener la sensación de fatiga o que deje de tener la sensación del dolor, aunque bueno, lo del dolor lo tratamos más con analgésicos, pero el síntoma principal que nos podemos imaginar es una persona que se está asfixiando pues, por un problema ya, una enfermedad pulmonar avanzada o incluso cardíaca, y que ya no responde a otras medidas. O sea, es digamos, de última elección. No puede llegar que a las primeras de cambio, pues ya lo voy a sedar, ¿no? O sea, eso no se puede hacer. Estamos hablando de situación de últimos días, siempre. Muchas gracias.
Otra de las cosas, bueno, no es una pregunta, es en el tema de, pues, del suicidio, ¿no? Como creo que la salud mental es, todos estaremos de acuerdo que es muy importante, la ayuda para no, para que las personas no tengan que llegar a ese extremo, porque ahí, claro, si es por enfermedad mental, porque esa persona no, o sea, verdaderamente se encuentra mal o tiene una patología psicológica o de salud mental, entonces ahí como, claro, entra en juego, creo que Dios es muy importante para eso y debemos recurrir a la religión, pero como desde el punto de la medicina y la vida, cómo se Bueno, yo aborda. me he referido al suicidio un poquito de pasada, un poco para explicar por qué los estados no van contra una persona que ha hecho un intento de suicidio. Pues lógicamente si lo ha consumado ahí no hay nada que hacer, ¿no? ¿Por qué si el Estado protege la vida como bien social, pues igual que va contra un homicida, pues también podría ir contra un suicida, ¿no? Y meterle en la cárcel por suicida, ¿no? Se hace por no duplicar un poquito la pena, un poquito por lo que dices, pues se entiende que una persona que hace un intento de suicidio, salvo que sea para llamar la atención, que también existe, pero si no, pues una persona que intenta suicidarse, pues bastante pena tiene ya, no vamos a hablar de culpa, ni mucho menos, bastante pena tiene como para que encima el Estado le ponga otra pena. Pero lógicamente en esos casos sí es muy importante la ayuda. De hecho, hay una cosa que se estudia en las facultades de medicina, que siempre el riesgo mayor de suicidio en una depresión es cuando se empieza el tratamiento, porque es cuando, digamos, la depresión o el trastorno mental todavía no está solucionado, pero el enfermo sí empieza a tener fuerzas, ¿no? Entonces, empieza a tener fuerzas, por lo menos, aunque sea para intentar o para suicidarse, ¿no? Por eso siempre la peor época para el riesgo de suicidios cuando empezamos el tratamiento de una depresión. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Y eso es básico en el tratamiento, en el acompañamiento de estos pacientes. Sí, pues gracias, Fernando. Pues por eso es cierto que lo importante es intentar pues, solucionar las situaciones adversas o las situaciones que presenten los pacientes o las personas para evitar todo eso. Es lo fundamental. Yo creo que ahí está la clave y apoyándose pues en Dios Sí, y bueno, en la fe que es y si el único que si me puede. dejas, Ana, yo ya voy a cerrar esto, ¿no? Vamos, no cerrar, si salvo que tengas alguna pregunta. Hasta ahora, yo creo que hemos estado hablando una hora defendiendo la vida desde diferentes posturas, ¿no? Y viendo pues que para ese 85% de personas que no son practicantes, pues podemos utilizar todos estos tipos de argumentos. Yo creo que hemos dado argumentos de sobra para defender la vida sin hablar de la religión, ¿no? Pero a mí ahora sí me gustaría hablar para ese 15% de personas practicantes según el CIS, ¿no? Bueno, pues realmente desde el punto de vista religioso tenemos pues una cosa muy bonita como tú has dicho, y es a la luz de la fe, a la luz de la revelación, realmente comprender el misterio del hombre, el misterio de la vida humana, que como creyentes pues solamente se puede entender teniendo en cuenta que es un misterio la vida y que es un misterio el propio hombre, pues que solamente lo podemos entender por la revelación, por la fe, a la luz de Cristo y a la luz del resucitado, pues que nos abre a una vida nueva. Estamos en el tiempo pascual y es lo que realmente nos puede dar el sentido a nuestra vida. He dicho antes de pasada que lo importante de la vida humana no es que la haya creado Dios, que es muy importante, porque Dios también ha creado el resto de las cosas de la naturaleza.
ni siquiera que nos haya dado ese hálito de vida que nos habla el Génesis, que le insufló a Adán, ¿no? Y que le hizo un poquito un ser, vamos, le hizo un ser superior al resto de la creación, ¿no? Lo importante, yo creo, en el tiempo pascual es, a la luz de la revelación, entender todo este misterio a la luz de la Pascua y ver que, según las enseñanzas de San Pablo, pues que todo bautizado y todo cristiano pues puede ser un templo y puede acoger a Cristo y decir, pues como decía San Pablo, que era un hombre vivo igual que nosotros, no soy yo ya, sino que es Cristo quien vive en mí. Así que gracias por haberme dejado decir esto último. Os he dado una charla totalmente atea, totalmente agnóstica, pero al final hay que cerrar un poquito en un tiempo pascual. Hay que cerrar este valor de la vida y este valor del ser humano a la luz de Cristo resucitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Juan Luis, ya que te tenemos presente y hemos culminado así la charla, si nos das la bendición ya... Ya lo rematamos todo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Luis, por la charla, por tu tiempo y bueno, y gracias también pues, a todos pues, los que hacéis posible esto, porque realmente pues, es una manera pues de difundir, ¿no? Pues la verdad y yo creo pues, que es muy importante y muy necesario pues, en el tiempo actual en el que vivimos y nos encontramos. Bueno, pues como ya se ha hablado mucho, yo solamente me ciño a la petición y os doy la bendición a todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias, doctor Luis, por mostrarnos el valor de la vida.